Bueno, estamos el día de hoy para poder compartir con ustedes un ejemplo de resolución de un ejercicio de tipo de equilibrio de cuerpos rígidos, ¿no? Eh, para poder resolver este tipo de ejercicios de manera eficiente, siempre es lo correcto comenzar con un buen diagrama de cuerpos libres, ¿verdad? Entonces, aprovechando que tenemos la imagen acá, pues tracemos el esqueleto de la estructura, pues y las respectivas fuerzas, ¿no? Esta fuerza puedo llamarla F1, que es la de 100 newton. Por acá sabemos que va a generarse una fuerza F2 producto de esa carga distribuida, ¿verdad que sí? Y acá el cable BC también va a tener su componente total, su fuerza total, el vector BC, y esta a su vez va a tener las componentes verticales, llamémosle BCY, componente horizontal, llamémosle BCX, ¿correcto? Posterior a ello, pues empleemos las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces son la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de momentos igual a 0. Yo siempre recomiendo comenzar con la sumatoria de momentos igual a 0. Si lo hacemos un punto estratégico de manera correcta, vamos a ir obteniendo las variables o las incógnitas de una manera bastante organizada y vamos a tener frutos a medida que se desarrolle el ejercicio. Por ejemplo, en el punto A. Miren, me faltó aquí poner las reacciones. Llamémosle a X y llamémosle a Y. Correcto, perfecto. Comencemos en el punto A como les estaba mencionando, ¿verdad? Y esta va a ser la ecuación 1 con una sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. ¿Verdad que sí? Ahora, una vez que yo elijo el punto donde voy a realizar la sumatoria de momentos, es correcto definir los brazos de palanca que vamos a utilizar en el ejercicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta fuerza F1 tiene un brazo de palanca X1. Esta fuerza F2 tiene un brazo de palanca X2. ¿Correcto? Y así la componente BCX también tiene un brazo de palanca X3. La componente BCY no tiene un brazo de palanca debido a que actúa justamente, ¿verdad?, sobre el eje A, ¿verdad? Entonces, no generaría ningún tipo de momento. Por eso no lo estamos tomando en cuenta. Es como que sí lo tomamos en cuenta, pero sabemos que no va a generar ningún momento, entonces no vamos a entorpecer nuestra ecuación con ese término, ¿verdad que sí? Procedamos entonces, continuemos. Ya sabemos, tenemos nuestros brazos de palanca y podemos generar nuestra ecuación. Continuar con nuestra ecuación. Comencemos con lo siguiente. Yo siempre pongo del lado izquierdo las fuerzas que generan un momento antihorario y del lado derecho de la ecuación las fuerzas que generan un momento en el sentido de las manecillas del reloj. De esta manera, ¿verdad que sí? Una forma de ser un poquito... cuando ustedes ya dominen bastante estos tipos de ejercicios no va a ser necesario hacerlo así. Pero es una forma organizada de hacerlo y pues van a tener éxito en el desarrollo del ejercicio. Entonces tenemos que la fuerza BCX, correcto, tiene un brazo de palanca X3 y si se dan cuenta es la única fuerza que genera un momento antihorario. Continuamos. La fuerza F1 tiene un brazo de palanca X1 más otra fuerza que genera un momento horario sería la fuerza F2 con un brazo de palanca X2, ¿verdad? Hasta ahí muy bien, pero en esta ecuación faltan dos componentes que todavía no tenemos un valor numérico, ¿verdad? O no lo tenemos definido, que son F2 y X2. ¿Por qué X1? Pues, y F1 pues está súper sencillo, es 100 y 4.5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que recordar un poquito el tema de centroides, ¿verdad? Centroides en figuras geométricas. Vamos a ello entonces. Correcto, sabemos que si nosotros tenemos un triángulo, ¿verdad que sí? Un triángulo, este va a tener un centroide, ¿verdad? Cuyas coordenadas, llamémosle, van a estar en la siguiente. Si esto es B, ¿verdad? Si todo esto es B, todo esto es H. Las coordenadas de ese centroide va a ser en B tercios y 2B tercios. ¿Ya recuerdan? ¿Verdad? ¿Verdad que ya recuerdan eso? Y asimismo su área
su área va a ser igual a base por altura sobre 2. Algo súper básico que estamos recordando, ¿verdad? Pongamos esta parte teórica, ¿verdad? Pongámosla acá. ¿Qué les parece? Y con eso ya, pues, ya matamos dos pájaros de un tiro. Ya con esta base teórica yo ya recordé. Entonces, continuamos con nuestra ecuación. BCX por X tercios, que X3, perdón, que esto viene a ser 7, ¿verdad? Aquí es 3 más 4, 7 igual a F1, que F1 es 100, por X1, que es 4.5, y esto más F2, que F2 viene a ser el área de este triángulo, ¿verdad? Y sabemos que es base por altura sobre 2, pues entonces base 4.5. Se me acaba la tinta, ¿qué está pasando? Se me está acabando la tinta. 4.5 base por altura, que es 200 sobre 2 por X2, ¿verdad? Y X2 es B tercios, de acuerdo a este esquema, ¿verdad? B tercio, que es 4.5 tercios. Y de esta ecuación yo voy a despejar BCX, ¿verdad? Bueno, entonces eso se los permite a ustedes. No vamos a meternos mucho en detalle de cómo despejar BCX, ¿verdad? Y yo lo tengo calculado, da un valor de 160.71 newtons. Y usted dirá, pero bueno, eso no es una de las variables que me está pidiendo el ejercicio. Y yo les digo, pues, es correcto, no es una de las variables, pero nos va a servir para hallarla y de manera muy sencilla. ¿Por qué? En este momento yo he acabado de hallar esta componente de la fuerza BC del cable. Y me piden justamente la fuerza BC del cable. Sin embargo, yo puedo emplear esto de aquí, ¿verdad que sí? Yo puedo decir esta analogía. Yo tengo el vector de la fuerza total del cable, ¿verdad? Que es BC, de esta manera, y tengo sus componentes, BCE, BCY y BCX. ¿Verdad que sí? Y este es el componente, la fuerza total del cable BC. Sabemos que aquí hay 30 grados, ¿verdad? Y esto es de manera análoga, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos en este triangulito de aquí, ¿verdad que sí? Podemos darnos cuenta que si yo empleo la ecuación trigonométrica seno de 30, este es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿quién es mi opuesto? Es BCY. ¿Quién es hipotenusa? La componente tal cual del cable. ¿Verdad que sí? Entonces, mi opuesto es BCY sobre la componente, la fuerza total del cable. Y si yo empleo de la misma manera coseno de 30, esto es igual a BCX sobre la componente total del cable. Si yo utilizo estas dos ecuaciones, yo puedo hallar la componente total, la fuerza total que utiliza el cable y la componente BCY que me falta, como para obtener las variables, ¿no? Seno de 30, correcto, es igual a BCY sobre BC, ¿verdad? De esta ecuación yo puedo despejar BCY igual a seno de 30 por BC. Y de acá la ecuación coseno de 30, yo puedo utilizar BCX sobre BC. Y de aquí más bien despejar BC, porque BCX ya lo tengo. Eso quiere decir que la ecuación quedaría de la siguiente manera. Y BCX no es nada más y nada menos que 160.71 newtons sobre coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, pero el 2 sube y quedando el siguiente valor, 185.58 newtons. ¿Correcto? Con esto ya yo tengo este valor de aquí, que es BC. Y ahora puedo utilizar esta ecuación de acá, que la acabamos de emplear, ¿verdad? Donde BCY sería igual
a seno de 30 por BC, que es 185.58 newtons. Es decir, 0.5 por 185.58, lo que es igual a 92.79 newtons. Listo. Correcto. Ya estoy hallando la fuerza total del cable. Ya por ahí ya cumplimos, ¿verdad? En esta parte de acá tenemos la fuerza total del cable BC y las componentes BCY y BCX que nos van a servir para la siguiente parte del ejercicio. Hasta la hora hemos empleado tan solo una sola ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos igual a 0. Continuemos con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. A ver cómo nos va. Comencemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Como recomendación, si eres una persona que recién está integrándose en este tipo de ejercicios, ¿verdad? Y no tienes mucha práctica, yo te aconsejaría que del lado izquierdo de la ecuación coloques las fuerzas que apuntan hacia la izquierda y del lado derecho de la ecuación las fuerzas que apuntan hacia la derecha. Y después de eso, despejes. ¿Correcto? Si es así, tenemos que BCX apunta hacia la izquierda y no hay otra fuerza que apunte hacia la izquierda, ¿correcto? Y para la derecha tan solo apunta a X. Si es así, nosotros podemos reorganizar y decir que AX igual a BCX, y a su vez BCX es el valor de 160.71, y con eso ya cumplimos otra variable, otra incógnita que había que resolver, porque esta es la componente horizontal del apoyo A. Perfecto. Continuemos con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. De la manera similar, del lado izquierdo de la ecuación coloquemos las fuerzas que apuntan hacia arriba y del lado derecho de la ecuación las fuerzas que apuntan hacia abajo. De esta manera tenemos que las fuerzas que apuntan hacia arriba tenemos AY, ¿verdad? Más otra fuerza que apunta hacia arriba es BCY. Perfecto. Y creo que no hay más fuerzas. Correcto. Ahora las fuerzas que apuntan hacia abajo serían F2 y más F1. Pero nosotros sabemos que BCY es 92.79 newtons, ¿correcto? Y sabemos que F2 es el área del triángulo, que eso es base por altura sobre 2, ¿verdad? Más F1 que sabemos que es 100 newtons. Les dejo a ustedes, chicos, despejar a Y, que es la única incógnita que nos faltaba, dando esto un resultado de 457.21 newtons, ¿verdad? Y se acabó el ejercicio, señores. ¿Se pudo hacer de una forma más rápida? Sí, pero lo hice de una forma más segura, más lenta. Lo hice por partes para que podamos conocer cómo pudimos utilizar las ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Hallar ciertas variables, las componentes X y Y por separado. Todo esto se pudo haber hecho en solo dos ecuaciones, pero se lo hizo por partes para ir armando el ejercicio, ¿no? Para que tome más práctica, sobre todo. ¿Listo, señores? Eso es todo. En la próxima parte del video vamos a resolver este mismo ejercicio, pero más bien lo vamos a modelar en un programa de análisis estructural que se llama SAP 2000 y vamos a corroborar estos resultados. Listo, cualquier duda en comentarios. Voy a dejar los links de mi Instagram y mi TikTok para que podamos interactuar a través de estas redes si es necesario. ¿Correcto? Hasta luego.